muy bien, y acá seguimos compartiendo la mañana, y como les dije, ustedes también ya lo escucharon, llegó él porque dijo tienen que ir a Paso de los Libres también a recorrer un poco. ¿Cómo estás, Luis Alegre? Muy bien, Diana, un gusto saludarte para vos, para toda la televidencia del nordeste argentino. Cada vez más fan tenemos. Cada vez más. Y bueno, vamos a llegar en algún momento a Paso de los Libres, ¿eh? Por supuesto. Están las placas recordatorias de tus lugares. ¿Podemos quedarnos en lo de tu familia? Como no, con mucho gusto, son todos bienvenidos. Siempre hay un vaso de vino fresco. Ah, me encanta. Para recibir a los invitados. Ahí ya nos compraste, porque ahí ya vamos. Bueno, hoy es un día muy importante, Día de la Virgen de la Merced. Sí, efectivamente, patrona de la ciudad de Corrientes, también de la ciudad de Mercedes, en la provincia de Corrientes, y se remonta prácticamente al medioevo. Se le presentó a el rey en ese entonces de Castilla, también a un caballero y a un monje, que después se encuentran, dicen que al año, y entre los tres rememoraron que se les presentó el mismo día. Y allá por el siglo XVII, un papa entonces le establece el 24 de septiembre como el Día de la Virgen de la Merced, que significa misericordia, ayuda, compasión. Bueno, aquí en la ciudad de Corrientes se erigió la iglesia de la Merced. Hasta un buen tiempo estuvieron los mercedarios, quedaron, o sea, la orden de los mercedarios, después pasó a los franciscanos y fue erigida sobre la vieja ermita de San Juan Bautista. Y bueno, hoy tenemos esa hermosa iglesia de Nuestra Señora de la Merced en la esquina de 25 de Mayo y calle Buenos Aires. Y en la ciudad de Mercedes, que recibe este nombre en 1835, el nombre originario era Payubre. Y estas tierras que fueron donadas por don Gómez, un poblador de la zona, allí se erigió este pueblo, allá por 1822. Como todas las ciudades de Corrientes le deben a don Pedro Ferré su delineación. Y bueno, esta es la cuarta ciudad en cuanto a población de la provincia de Corrientes. Tiene la segunda exposición rural, Diana, a nivel país. Y esa hermosa iglesia que está hecha sobre la piedra roja de Mercedes. Ah, bien. Es hermosa. Sí. Y ahí vemos ahí ves estas piedras mitológicas. Hay muchos mitos, muchas leyendas sobre Itapucú, esa piedra que es única en la zona. Mirá. Es única en la zona, esa piedra colgante. Después vamos a hablar de eso. Ajá. Seguimos la recorrida por las fechas importantes que estuvimos viviendo por estos días. Recordamos también la batalla de Curupaití. Sí, mirá, haciendo un poco de tristes recuerdos, en la iglesia de la Merced están descansando las 5 cautivas correntinas que vinieron y en silencio se postraron ante el altar al volver de ese exilio, esa ida al Paraguay forzadas en la situación de guerras en 1869. Bueno, también la batalla de Curupaití fue la batalla más sangrienta de la llamada Guerra de la Triple Alianza y gran guerra por el Paraguay. 3 estados contra 1. Y imagínate que se tomó a Curupaití con el viejo sistema de la guerra del medioevo, en el cual el generalísimo Mitre ahí perdió totalmente su honor como guerrero, porque realmente fue una mortandad total. No hay número cierto, pero algo así como 10.000 bajas de los ejércitos aliados, brasileños, argentinos y uruguayos, contra no más de 25, 40 paraguayos muertos. Esto fue en la fortaleza de Curupaití y sobre el puerto en la zona de Humaitá, y realmente pinta Eduardo Belgrano Rawson cuando suena el clarín llamando a la batalla tras el bombardeo infructuoso de la escuadra paraguaya, fue de terror. Dice que el río se tiñó de rojo con la sangre de los soldados argentinos muertos y que
Mitre le había pagado con libras esterlinas. Sí. A su vez se inauguraron las bombachas, de ahí viene la bombacha gaucha, porque se compró un remanente de los ejércitos de la guerra de Crimea. Y bueno, dice que Madame Lynch cambiaba las libras esterlinas por bonos a los paraguayos que tomaron la plata de los cadáveres que navegaban sobre el río, y sobre eso montó un banco. Una historia muy, muy triste, la de la guerra, de la Gran Guerra o Guerra de la Triple Alianza. Bueno, y recordamos también el nacimiento de Mariano Moreno. Sí, Mariano Moreno nace en 1778, el mismo año que José Francisco de San Martín. Y bueno, fue el numen de la Revolución de Mayo, el que escribió el plan revolucionario. Ese supuestamente sería un retrato fidedigno de Moreno, porque la otra cara que lo vemos mofletón y que está en toda la biblioteca no es Mariano Moreno. Eso lo pintan a pedido del director fundador del Museo Histórico Nacional, y Mitre pidió que se lo hiciera con esa carita afable y bondadosa. Era terrible Moreno. Es muy linda la historia de Moreno. ¿Sabés cómo se le enganchó a su señora? ¿Cómo? ¿Cómo se enganchan ahora los chicos? ¿Qué es lo que usan? ¿Cómo se llama ese sistemita que hacen la fotito? La selfie. Bueno, Mariano Moreno recorría las vidrieras de Charcas, La Plata, en Bolivia, donde estudió, y se enamoró de una miniatura. Y preguntó quién era, le dijeron que era una novicia del convento. Fue, pidió permiso, pidió autorización a la jefa del convento, al obispo, la trajeron a la chica, le mostraron tras los claustros, le propuso matrimonio. Se casó con Guadalupe Cuenca. Mira. En la biblioteca digital de Clarín están las cartas de amor escritas entre ellos, y que ella le escribía cuando él ya murió. Todavía no había llegado la noticia de su muerte, que fue el 4 de marzo de 1811 en alta mar frente a Río de Janeiro. Y también, bueno, alguien muy importante, ¿no? Hablamos de Luis Agote. En 1868 nacía quien descubrió el método de la coagulación de la sangre, ni más ni menos. Realmente, 3 médicos que hay que destacar en esta fecha. Luis Agote, argentino, descubre con el ácido tártaco, algo así, antártico, que viene de los cítricos, viene y inventa o descubre que esto evita la coagulación inmediata o rápida de la sangre, que es lo que no permitía transfundir la sangre exitosamente, porque esto ya se venía intentando desde el año 600, desde el año 1000 se hacían transfusiones de carneros, de perros, y Luis Agote presenta esto en 1914 y logra por primera vez transfundir sangre que no se coagule, y a los 2 días ya salió de alta su paciente transfundido en el Hospital Rawson de Buenos Aires. Y a partir de ahí, a nivel mundial, por supuesto, se potenció este invento argentino. Bueno, el doctor Cosme Argerich, también por estas ideas, estos días, que fue médico de Belgrano, médico de Güemes, que participó de la Revolución de Mayo, del Cabildo de Mayo de 1810, hijo de médico, padre de 3 médicos, abuelo de médico, en honor suyo, el Hospital Cosme Argerich de Buenos Aires. ¿Y sabe quién nació por estos días también? ¿Cuál es el hospital más controvertido del país ahora? El Garrahan. Juan Guillermo Garrahan nace también, y fue un médico prestigioso, se formó en París, y bueno, en honor a él lleva su nombre el Hospital Garrahan. Y también ahí lo vemos a Luis Pasteur, el que descubrió el sistema de la pasteurización. Con el calor que se le infunde a los líquidos, a los alimentos, a la leche, se matan los microorganismos, las bacterias nocivas. Y también, por supuesto, la vacuna contra la rabia, que era un flagelo en su momento. Recordamos también el fallecimiento de José Gervasio Artigas. Sí, realmente nacido en Montevideo en 1764, muere pero a los 86 años en Asunción del Paraguay. Tuvo una destacada actuación don José Gervasio Artigas, y fue el que introdujo las ideas federales. Si somos federales, si somos federalistas, lo debemos a José Gervasio Artigas. Ahí lo vemos en lo que es el Teatro de Montevideo,
Ahí vemos esa pintura, la hizo el famoso pintor Juan Manuel Blanes. Y vemos un daguerrotipo. Ese es Artigas. Mira. Hay un daguerrotipo de él y esa figura, 86 años. Y acá tenemos un busto en Corrientes, claro, por supuesto, en la avenida que lleva su nombre. Ajá. También recordamos la muerte de Neruda. Pablo Neruda, a los 20 años escribió: puedo escribir los versos más tristes esta noche. Las estrellas, los astros titilan a lo lejos. Yo te quise, quizás, ella me quiso, algo así parafraseando. Y me gusta cuando callas porque estás como ausente y mi voz no te toca y me oye desde lejos, parece que los ojos se te hubieran volado y fue como si un beso te cerrara la boca. ¡Qué divino! A decir de Gabriel García Márquez, es el mejor poeta del amor de todos los siglos. Y está enterrado, Diana, sí, en la Isla Negra, así se llama un paraje que está sobre el Pacífico, donde hay un gran campanario, y allí está enterrado Pablo Neruda, porque era un gran amante del mar, del océano, realmente, y fue, por supuesto, diplomático del gobierno de Allende en Chile. Y después te vamos a contar unas anécdotas muy interesantes de Pablo Neruda y sus 20 poemas de amor y una canción desesperada. Bueno, y el 23 de septiembre es un día importante también porque es el día contra la trata de personas y la explotación sexual. Lastimosamente una problemática muy vigente todavía en todo el mundo. En la Argentina vemos muchos casos de estos también. Mira, Diana, pareciera mentira, ¿cierto? Está considerado uno de los comercios ilegales en segundo término después del comercio de armas a nivel internacional. Millones de niñas, de mujeres son explotadas sexualmente y sometidas a la trata, así se llama. Y se conmemora hoy a nivel internacional porque en 1903, aquí en la Argentina, se dictó la primer ley contra la prostitución infantil y fue obra del diputado socialista Pedro Palacios, el de los bigotes y el del clavel, Alfredo Palacios. Allí lo vemos, él fue el impulsor de esta ley porque Buenos Aires se había vuelto una Babel con toda la inmigración y había una explotación sexual terrible. Y bueno, él justamente lleva adelante esta ley y por ello a nivel internacional luego se adopta el día 23 de septiembre como el día contra la trata y la explotación sexual. Hablemos de el Día del Colectivero. Seguramente más de uno de nosotros ya lo conoce, ubica al colectivero de la línea que tomás siempre. Viste que uno va viendo, a mí me pasa que me cruzo con algunos del 102 que tomaba siempre, pero era una seca y los veo envejecer. Yo sigo igual, obviamente, y los digo, mira cómo que está. Te hago una pregunta, Diana, ¿cómo se paga el boleto ahora? Con la tarjeta. ¿Sabés cómo se pagaba el boleto en 1928 cuando el colectivo es un invento argentino? Yo te voy a contar. Sí. ¿Sabés cuándo se pagaba? ¿Cómo? Al descender. ¿En serio? Al descender del coche se pagaba. Resulta que había una pobreza extrema en Buenos Aires, propio de la crisis de los años 20 que explotó en 1929 con la bolsa. Y entonces los obreros tenían que llegar a trabajar a las fábricas, ir al centro de Buenos Aires y no tenían para pagar un taxi. Entonces a los taxistas, ellos fueron los impulsores de esta creación, se les ocurrió hacer viajes con hasta 5 pasajeros, se le autorizó. Y así nace el sistema del taxi colectivo, así se lo llamó. Y al poco tiempo, por supuesto, cundió y ya se fabricaron unidades con hasta para 8 pasajeros y después a 40 pasajeros. Iban hasta la Plaza de Mayo, hasta Floresta. Es un invento argentino como la virome, como la transfusión de sangre, como las huellas dactilares. Realmente, felicidades a los colectiveros.
Qué paciencia, señores, y a ustedes le debemos. Hay más de 350 líneas hoy a nivel país. Qué lindo, un beso enorme a todos los colectiveros. Y el Día del Empleado de Comercio. El Día del Empleado de Comercio. También en nuestro país celebramos a quienes trabajan en el gremio que mayor cantidad de afiliados posee y que mayor cantidad, por supuesto, de ciudadanos que ejercen la actividad de empleados de comercio. Un trabajo que inicialmente se pugnó por esa jornada de 8 horas, 4 y 4, de 8 a 12, de 16 a 20, y ahora, por supuesto, se extendió a 24/7 prácticamente con diversos turnos. Así que a todos los que nos atienden con esa calidad. Me encanta cuando vamos a una tienda, vamos a un negocio y esa señorita, ese caballero, te dicen las bondades de ese producto. Claro, te sabe vender y te atiende Muchas bien, que es lo gracias. importante. Gracias, Luisa, a vos también por tu visita, un placer siempre. Que tengan un muy buen día de la Merced. Así es. Bueno, muy bien, nosotros tenemos que despedirnos, ¿no? Nos despedimos ya, obviamente, espero que te hayamos hecho linda compañía. Mañana nos vemos. No, mañana no te voy a mentir a vos, ¿eh? Mañana tenés una hermosa repe, porque repetidos somos más bonitos todavía. Y el viernes sí, el viernes nos vemos. Ah, bueno, no tenía que decirte eso porque van a usar este programa mañana. Usa el de otro día, David. Bueno, nos vemos mañana, chao.